En este tutorial número 19 sobre el tema de disoluciones o soluciones se explicará un segundo ejercicio de la forma de preparar una solución expresada en concentración molal. Recordemos que la molalidad son los números de moles de soluto disueltos con 1 kilogramo de disolvente. Estas son las diferentes formas de expresar la concentración de las disoluciones químicas. Hasta este momento se han presentado tutoriales sobre estas 6 clases de concentraciones de disoluciones. En estas tarjetas aparecen algunos enlaces sobre algunos tutoriales. Los estamos invitando a que los visiten, se suscriban y los compartan. A continuación, vamos a analizar el ejercicio. Dice que para desatascar o limpiar la tubería de un fregadero se preparan 450 gramos de una solución de hidróxido de sodio en agua con una concentración 0,75 molal, o sea, M minúscula. Primero colocamos los datos. Por tal motivo hay que averiguar en esta cantidad de solución cuántos gramos de soluto hay disueltos. También nos dicen que esa solución debe ser 0,75 molal. Esto significa que con 1 kilogramo de solvente están disueltos 0,75 moles de hidróxido de sodio. En segundo lugar, pasaremos a convertir estos moles del soluto a gramos. En consecuencia, consultamos en la tabla periódica las masas atómicas de estos tres elementos. La masa atómica del sodio es de 23, más la del oxígeno, que es 16, más la del hidrógeno, que es 1. Al sumarlas da en total 40, que tomada en gramos equivale a una mol de hidróxido de sodio. Esta relación se puede utilizar para convertir los 0,75 moles a gramos, multiplicándolo por un factor de conversión constituido por las unidades de gramos y moles. Los moles van en el denominador para que esta unidad se pueda eliminar con los moles del numerador. La relación nos dice que 40 gramos de hidróxido de sodio son equivalentes a una mol. Se eliminan las unidades de moles, se realiza la operación y se obtiene como resultado 30 gramos. En tercer lugar, analizamos que la solución está constituida por la unión del solvente y el soluto. El solvente es la sustancia que disuelve al soluto. En este caso, el solvente es el agua. Y tenemos que 1 kilogramo de solvente o de agua, que es equivalente a 1000 gramos, disuelven a los 30 gramos del hidróxido de sodio, o sea, del soluto. Al sumar el solvente más el soluto, nos da en total 1030 gramos de solución. Con los datos obtenidos hasta este momento, se pueden averiguar los gramos de hidróxido de sodio que hay disueltos en los 450 gramos de solución. Se plantea una regla de 3 simple y decimos que en 1030 gramos de disolución hay disueltos 30 gramos de soluto. En 450 gramos de disolución o solución, ¿cuántos gramos de soluto hay? Se realiza el raciocinio correspondiente, se simplifican los gramos de disolución y obtenemos como resultado 13,1 gramos de hidróxido de sodio. Finalmente, explicamos cómo se prepara la solución. En una balanza se coloca un papel. Este tiene un peso de 2 gramos. Sobre el papel se van agregando cristales de hidróxido de sodio hasta que en la pantalla de la balanza marque 15,1 gramos. ¿Por qué este valor? Debido a que el peso
del papel más el hidróxido de sodio da 15,1 gramos. Y si le descontamos o restamos los gramos de papel, nos da exactamente los 13,1 gramos de soluto. A continuación, en un Vickers se depositan 50 mililitros de agua, que equivalen a 50 gramos de agua, porque el agua tiene una densidad de 1 gramo sobre mililitro. Enseguida se agrega lentamente y se van mezclando los 13,1 gramos de hidróxido de sodio. Al final se agregan agua hasta completar 436,9 gramos de ella. Se agrega esta cantidad porque al sumar los gramos del solvente, o sea, el agua, y los gramos del soluto, en total nos da 450 gramos de solución. Al tener preparada esta solución, se puede verter sobre el orificio del fregadero para desatascar o limpiar la tubería. Estos enlaces corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando, suscríbanse y compartan el canal de YouTube como aprendermás.com.